La carretera de pesadilla, el enigma del diablo a medianoche. En una noche oscura y tormentosa, en medio de ninguna parte, se encontraba una carretera solitaria y abandonada. Los lugareños la llamaban la carretera de pesadilla, debido a los extraños sucesos que ocurrían allí. Se decía que a medianoche, el diablo mismo aparecía para desafiar a aquellos valientes o insensatos que se atrevieran a cruzarla. Una joven llamada Laura, fascinada por las historias de terror, decidió desentrañar el enigma del diablo a medianoche. Conducía su coche por la carretera de pesadilla, sintiendo una opresión en el pecho mientras avanzaba. Las sombras se alargaban y las ramas de los árboles parecían retorcerse como brazos demoníacos. Cuando el reloj marcó la medianoche, Laura se encontró frente a una figura oscura de aspecto diabólico en medio de la carretera. El diablo, con su mirada penetrante, invitó a Laura a jugar un juego siniestro. Si ella ganaba, sería libre de continuar su camino, pero si perdía, su alma sería condenada para siempre. Intrigada y desafiante, Laura aceptó el desafío. El diablo le propuso un enigma, uno que pondría a prueba su ingenio y determinación. Si Laura lo resolvía, sería la vencedora, pero si fallaba, su destino estaría sellado. Con cada pregunta, el ambiente se volvía más opresivo. La voz del diablo resonaba en su cabeza, susurrando tentaciones y sembrando dudas en su mente. Laura luchaba contra sus propios miedos y se aferraba a su determinación. Después de una serie de preguntas desafiantes y trampas retorcidas, Laura finalmente respondió correctamente al último enigma. El diablo, furioso por haber sido vencido, desapareció en una nube de humo oscuro, dejando a Laura sola en la carretera de pesadilla. Con el corazón palpitante y el alivio en su rostro, Laura continuó su viaje, sabiendo que había desafiado al diablo y ganado. Pero no podía olvidar la sensación de que el diablo aún la observaba desde la oscuridad, esperando su próxima oportunidad para desafiarla. Desde aquel día, Laura lleva consigo el recuerdo de su encuentro con el diablo en la carretera de pesadilla. Siempre estará alerta, sabiendo que los enigmas y desafíos que la vida le presente podrían ser mucho más peligrosos de lo que parecen. Y aunque el diablo pueda estar esperando en la oscuridad, Laura está dispuesta a enfrentarlo una vez más, demostrando que el valor y la astucia pueden vencer incluso a los seres más malignos.